Saludamos al ingeniero Franklin Buccelli, gestor ambiental. Él es director del Centro Ecuatoriano de Derecho y Manejo Ambiental. Una carta abierta ha emitido este centro haciendo un llamado al alcalde sobre la construcción de la ciclovía que está en marcha en la zona sur de la ciudad. Doctor Buccelli, bienvenido. El tema de las ciclovías es parte necesaria, imprescindible de una ciudad moderna, una ciudad que se mueve con los tiempos, motivando e incentivando entre sus ciudadanos la movilidad alternativa, dejar de lado los vehículos que consumen combustibles fósiles y brindar una serie de ventajas a quienes practican esta actividad tan saludable y linda como es el ciclismo. Pero cuéntenos cuáles son los problemas en la forma y en el fondo sobre cómo el municipio de Cuenca está asumiendo este proyecto. Muy buenos días, Gustavo, y un saludo muy cordial a la audiencia. Efectivamente, conceptualmente nosotros hemos venido impulsando desde el año 2000 hacia acá. Yo recuerdo en el mismo directorio de la Comisión de Gestión Ambiental a Margarita Arias, a Jaime López y otras personas que son pioneros, digamos, en el impulso de la movilidad alternativa en el cantón. Y se ha venido trabajando y se ha concebido una ciclovía totalmente inclusiva que garantice la seguridad al peatón y sobre todo al ciclista, no lo ponga a competir con el tránsito, sino que sea, como digo, una forma de movilidad alternativa y obviamente busquemos la forma de disminuir la movilidad a través del tráfico vehicular por la característica esta contaminante que genera en el ambiente. Pero lamentablemente todos estos procesos técnicos de ordenamiento territorial y de movilidad alternativa en el proceso que se está llevando en este momento a cabo en la ciudad es totalmente distinto y contrario a esos principios y a esos conceptos. Nosotros vemos que en el proceso de la construcción de la, como le llaman al proyecto Ciclovía Cuatro Ríos de Cuenca, tiene una serie de obras complementarias en donde se privilegia el asfalto o el cemento u otro tipo de materiales no amigables con la naturaleza y el paisaje y que incluso exponen a la seguridad de quienes vayan a usar ese equipamiento. Nosotros, por ejemplo, estamos viendo en este momento que la ciclovía constituye prácticamente un embaulamiento, destruyendo las veredas, haciéndolas con bordillos de cemento y buscando de alguna forma desarrollar una serie de destrucción o de daño a todos los bienes públicos que ya se habían ejecutado, elaborado. Me refiero, por ejemplo, a la destrucción de aceras, a la destrucción de asfalto. Se dice que el presupuesto, así está en la página del municipio, cuesta 8 millones de dólares y en el presupuesto se invierte en algo así como 1,5 millones de destrucción de asfalto y de veredas. Entonces, esto es totalmente inconcebible y tenemos que entender que las áreas verdes que demanda la ciudad y que además sabemos que el área verde en Cuenca es totalmente deficitaria con relación a los habitantes de 4 a 5 metros por habitante, tenemos un déficit. Y lo poco que nos queda se está destruyendo con este proyecto para emplazar... Cualquier obra pública o privada, doctor Buccelli, usted le conoce, significa una acción antrópica que va a tener efectos, pero ¿cuáles son los límites que no deberían traspasarse y que estaría traspasando el municipio de Cuenca? El ordenamiento territorial, Gustavo, el ordenamiento territorial y la planificación, esa es la herramienta técnica fundamental que todo gestor administrativo y para implementar cualquier tipo de obra o Es la de ausencia de equipamiento. estos marcos referenciales lo que le está haciendo caer en forma secuencial en errores al municipio. Totalmente así es. ¿Por qué? Porque vea usted que los márgenes, ahora estamos, estado recorriendo desde las 7 de la mañana, desde el sector de las Américas, en la 1 de mayo, hasta el Paraíso. Y si usted va y ve esas intervenciones de afectación a todo
el sector este de áreas verdes y los arboretos que ahí existen están a la ribera del río, están en la orilla del río, y estas son zonas de protección. No olvidemos que también en muchos de los casos se constituyen zonas de inundación y hay que tener un cuidado fundamental. Y ahí emplazar parqueaderos, ahí emplazar plazas, ahí emplazar locales para expendios de comidas, etcétera, no es la zona adecuada, y más bien lo que están constituyendo es un delito ambiental. Y usted se ha referido a un hecho fundamental, que es que genera un impacto, y por eso mismo se requiere de la regulación ambiental. Y justamente el 14 de julio hemos recibido el informe de la Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable, el ingeniero Martín Vega Cordero, que es el director de gestión ambiental del gobierno provincial, que le ha dado un plazo de 8 días al municipio de Cuenca para que regularice el proyecto Ciclovías Cuatro Ríos de Cuenca, porque se ha obtenido una certificación ambiental, más o menos algo así parecido a lo que sucedió con el Cajas, de sacaron solamente una certificación del Ministerio del Ambiente en el año 2017. Gustavo, tome en cuenta usted aquello. La obra se está ejecutando en julio y finales de junio y julio del 2021, y utilizan un permiso o una certificación ambiental de una obra que no tiene ningún impacto, muy bajo impacto, para decir que han tenido el permiso ambiental. Y además les están pidiendo las evidencias de la socialización, porque no olvidemos que toda obra que genera impacto ambiental y que sea de carácter público y afecte a la ciudadanía, tiene que haber sido socializada. Situación ¿Qué ha pasado con el tema de la socialización, doctor Buccelli? El municipio dice que lo ha hecho, que ha convocado sesiones, que algunos moradores y dirigentes estuvieron presentes. Lo que dicen es que tienen una socialización del año 2017 y de un barrio San Marcos que no tiene nada que ver con el lugar en donde, o el área de influencia que nosotros llamamos directa del proyecto, de la obra. Pero tampoco lo han presentado y dicen que lo han hecho en el año 2017. Nosotros hemos exigido esa socialización tanto a los directivos de gobernanza del municipio cuanto de infraestructura, el ingeniero Ochoa, porque presumimos que habrá una suplantación de las identidades de quienes somos moradores frentistas a las riberas del río Yanuncay, y que en todos los sectores, 1 de mayo, 27 de febrero, 10 de agosto, Jacinto Flores, que hemos estado reunidos y hemos estado pidiendo este tipo de explicaciones a los personeros municipales, ninguno hemos conocido, solamente nos enteramos cuando el día lamentable aparecieron a destruir las veredas y a disminuir el ancho del asfalto de la avenida 27 de febrero y 1 de mayo, fundamentalmente. Entonces, no, pero si lo tienen, que lo demuestren. O sea, tan sencillo es decir, mire, aquí están y estas son las personas que han firmado el proceso de socialización. Pero la autoridad ambiental competente, que en este caso es el gobierno provincial de la SUAY, está pidiendo esas evidencias porque tampoco lo han presentado cuando presentan este certificado ambiental para justificarse de que sí tienen el permiso ambiental. Se han hecho también observaciones en cuanto al costo del proyecto. Tras los recorridos que han hecho miembros de diversos colectivos, incluyendo allí el Centro Ecuatoriano de Derecho y Manejo Ambiental representado por usted, ¿qué conclusiones se sacan con respecto a esto? Que se privilegia el cemento, se privilegia la destrucción. ¿Por qué digo esto? Porque si nosotros, mire usted, Gustavo, en todo el proceso de implementación de ciclovías en la avenida Solano, en la misma 10 de agosto, en el centro histórico, en la avenida Malo, el equipamiento de las ciclovías no es para hacer embaulamientos, como en este caso están sucediendo, para hacer compactaciones y para dejar unos desniveles entre la calzada y lo que son las ciclovías y limitarles con unos bordillos de cemento. Entonces, ¿qué están haciendo? Privilegiando a los contratistas para decir que mientras más
excavación, mientras más remoción y mientras más fundición, perdón, exista y establecimiento de plazas de 900, de 1600, de 1200 metros cuadrados de cemento, de concreto, sobre las áreas verdes. Entonces, eso es lo que se está haciendo, privilegiando el asfalto, el cemento, por lo que la ciudadanía y la ciudad requiere, las áreas verdes. Hay observaciones que se tengan en términos de seguridad, doctor Buccelli. Uno de los objetivos de las ciclovías es también brindar algo de seguridad a los ciclistas ante la falta de cultura que existe todavía en Cuenca en cuanto a movilidad alternativa. Efectivamente es otra cosa que nos preocupa sobremanera, Gustavo. Vea usted, si usted solamente toma en cuenta el desnivel y la topografía por el trazado de la ciclovía que se viene desarrollando junto a las avenidas, al tránsito, y poniendo esos bordillos de cemento allí, estamos exponiéndole, porque Dios no quiere a alguien por mojada esa calzada o un resbalón, o lo que sea, se va a ir, porque es de lado y lado lo que tiene. Y ahí está a la vista pública, ¿no? Estos bordillos, que se caiga. Como cualquiera de nosotros diríamos, oiga, prefiero caerme en el asfalto o en la vereda que un bordillo de estos, porque esto me va a causar un daño mucho mayor. El tema, por ejemplo, del peatón, se le ha excluido al peatón, porque al peatón se le obliga ahora, según manifiestan, a que circulen o caminen por los parques lineales o las caminerías que van junto al río. Eso estaría bien en tanto y en cuanto estaría iluminado y tendría una conectividad. Pero hay sectores como, por ejemplo, en la 27 de febrero, usted llega al muro de la escuela de bomberos, tiene que bajarse o al río Yanucay, o tiene que bajarse a la ciclovía y caminar, hacer a la ciclovía por más de 3 cuadras hasta llegar nuevamente a la acera que está a la entrada del jardín botánico, por ejemplo. O sea, esas incongruencias, esas irresponsabilidades, esas irracionalidades hemos hecho caer en cuenta varias veces, pero lamentablemente se tiene oídos sordos, y ante esos oídos sordos y ante esa tosudez de la administración municipal, no nos queda más que someternos a la justicia. Y en este momento debo manifestarle que está calificada ya la denuncia penal en la fiscalía, y el alcalde tendrá que rendir la versión sobre los hechos de lo que nosotros consideramos un delito ambiental tipificado en el artículo 252 del Código Orgánico Integral Penal el día viernes de esta semana, para que responda a las autoridades por estos hechos desastrosos en contra de la naturaleza. En esta gestión o en esta acción de carácter judicial, doctor Buccelli, ¿qué es lo que se está argumentando fundamentalmente? Justamente la agresión a los derechos de la naturaleza que están establecidos en el artículo 71 de la Constitución, al régimen del buen vivir de la población, en este caso a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación, que está regulado en el artículo 5 del Código Orgánico de Ambiente, y el artículo 66, numeral 23 de la Constitución, que básicamente han sido los derechos que la comunidad se ve lesionados, y que lo que se exige es una restauración ecológica inmediata. O sea, en este momento ya el hecho de las obras consumadas, del equipamiento de la ciclovía como tal, se ha dado, pero lo que por la resistencia civil de la ciudadanía se ha impedido que se sigan degradando las áreas verdes, y los espacios que han sido destruidos en la cobertura vegetal y los árboles patrimoniales, muchos de ellos que están bajo régimen de conservación por el convenio CITES, que se han sido también destruidos, se haga la restauración ecológica. ¿Viene de la mano con esta demanda, doctor Buccelli, alguna acción de protección? Nosotros todavía no hemos planteado la acción de protección y las medidas cautelares que esto exige, porque todavía no tenemos realmente la información, y para esto hemos planteado una acción de queja en la Defensoría del Pueblo, para que a través de la Defensoría del Pueblo se haga llegar a la ciudadanía el diseño
de la ciclovía, las obras complementarias, sus contratos, etcétera, en función de eso, sí, obviamente con los elementos necesarios técnicos y administrativos, analizar el planteamiento de la acción de protección. Ahora, ¿qué reacciones ha habido por parte del alcalde, concejales, administradores del municipio de Cuenca ante la serie de protestas que se han hecho públicas? Que no pasa nada, Gustavo, no pasa nada, vivimos en una ciudad maravillosa, estamos construyendo la ciudad del cemento, que le llaman la ciudad del futuro, agrediendo todas estas espacios y todos estos derechos. Era ayer en la noche que le escuchaba al alcalde en unción, estaba, yo no sé qué administración o qué ciudad él administra, pero de qué administración nos habla, pero ahí están las evidencias, ¿no? Obviamente, tras bastidores recibimos llamadas, recibimos invitaciones que al diálogo, que a conversar, pero cuando se tiene que enfrentar estas realidades in situ con la gente, no para antagonizar ni confrontar de ninguna manera, Gustavo, sino para justamente analizar y la ciudadanía aportar, que ese ha sido siempre nuestro interés, han brillado por su ausencia, ¿no? La otra vez estuvo más de 300 personas reunidas, frentistas, moradores, etcétera, con una serie de inquietudes, convocados por el ingeniero Mauricio Ochoa, creo que director de infraestructura, y por un señor director de gobernanza, creo que es de apellido Lozano, que nunca llegaron. Entonces, estas situaciones de indolencia, de irresponsabilidad, de irrespeto, obviamente han exacerbado ya los ánimos de la ciudadanía, y ahora mismo veía que se estaba realizando un plantón en la glorieta del Parque Calderón, justamente por otra serie de afectaciones que es una administración de oídos sordos, Gustavo. No, yo mismo me he reunido con el alcalde, me he reunido con su equipo, le he dado una serie de alternativas, de sugerencias, de recomendaciones, de propuestas. Sí, muchas gracias, pero hasta ahí ha llegado y a los hechos no se han concretado en lo absoluto. Pasando a otro tema, correlacionado sin duda, doctor Uchele, ¿cuál es la deriva que ha quedado del caso de Illincocha? Bueno, le agradezco más bien esa inquietud. Está ya presentado por parte de Etapa, la Defensoría del Pueblo está llevando a cabo el seguimiento del cumplimiento de la sentencia de la Corte. Está ya, como les digo, elaborado el plan de mitigación. Entiendo que es un ingeniero Torres el que va a llevar a cabo. Se nos ha notificado y se ha pedido justamente una inspección en el lugar de los hechos para que ahí se puedan hacer las observaciones y argumentaciones de todo lo que técnicamente implica la restauración ecológica del área en donde se pretendió implementar esta estación de bomberos en Illincocha. Así es Curiosamente, que allí se le eximió de responsabilidad y de la obligación de reparaciones justamente a los principales autores, el benemérito Cuerpo de Bomberos. Efectivamente, en segunda instancia se dijo que el benemérito cuerpo había actuado de buena fe, pero sin embargo, de todo lo que se evidenció en el proceso, estaba clarísimo de que esto venía fraguándose desde el año 2015. Así es que no había tal situación, pero en fin, lo importante es que se haga la restauración ecológica y que no se violenten los derechos de la naturaleza por obras desaprensivas y simplemente que buscan satisfacer presupuestos o contratos preestablecidos, nada más, ¿no? Estamos justamente en estos días, doctor Ucheli, atravesando aquí en la región por un clima un tanto irregular, lluvias en pleno julio, pero esto no nos sorprende, pues estamos atestiguando en otras partes del planeta situaciones que rayan con la tragedia, las inundaciones en Alemania, en Bélgica, en varios países europeos, gigantescos incendios en Oregón con características nunca vistas que están siendo reportadas como un fenómeno absolutamente inusual, sin antecedentes por los principales medios del mundo. Bien vale una reflexión
suya sobre la situación del planeta, la importancia de la naturaleza, la importancia de que los seres humanos cambiemos nuestro pensamiento con respecto a estos temas, así como los efectos concretos del calentamiento global. Efectivamente, y parecería que son situaciones apocalípticas, Gustavo, pero realmente y están evidenciadas y demostradas que son consecuencia de acciones antrópicas, ¿no? O sea, aquí los cataclismos cíclicos, etcétera, de los cuales se ha tratado de justificar muchas veces el panel de científicos de Naciones Unidas y del mundo, el IPCC, determina que estas emisiones que se siguen generando y provocan el calentamiento global nos han llevado a la realidad que ya estamos nosotros en este momento afrontando, que es el cambio climático. Por lo tanto, ahí es fundamental, Gustavo, en este aspecto, hacer la agenda local, prepararnos para lo que es la adaptación y la mitigación. Nosotros ya hemos sido o hemos vivido consecuencias de inundaciones y las vamos a seguir teniendo. Vea usted lo que sucedió en la noche de ayer y antier en Gualaceo, hace meses, en mayo, en el sector del Descanso y en Tarqui. Entonces, esas son las realidades y hacia eso tenemos que trabajar y contar con una agenda ambiental, que es lo que le hemos dicho al alcalde, que hagamos una minga colectiva, aglutinemos todos esos esfuerzos, establezcamos un programa de acción para adaptarnos y para mitigar, porque la realidad es esa. No podemos negar que el cambio climático estamos viviéndolo, ¿no? Pero, como digo, no Esto hemos... de las agendas ambientales, agendas de sostenibilidad, de sustentabilidad, son un tema que se los aplica y se lo tiene como documentos referenciales en todo el mundo. ¿Cómo estamos en este sentido en la ciudad de Cuenca, doctor Bucheli? Esa, Gustavo, es una política pública y es hasta una exigencia de la agenda del milenio, de los 13 objetivos del milenio, porque ahí están justamente las acciones a las cuales, pero nosotros no tenemos agenda ambiental. Yo debo decir, yo desconozco quién es el director de gestión ambiental de Cuenca, porque no tengo presencia ni tengo acción respecto de qué es lo que se ha propuesto y qué es lo que se está haciendo. Entonces, esas son las evidencias y por eso nos hemos reunido con el alcalde y le hemos dicho, fortalezcamos, trabajemos, unamos a la academia. Aquí existen ejemplos a nivel regional incluso que han sido reconocidos de gestión ambiental, pero lamentablemente, no sé, pero no quiero hacer un juicio de valor a qué se apunta realmente, pero hay una ausencia total de proyectos, de programas, de planes, de políticas y de acciones de gestión ambiental. Y más bien lo que vemos, y es justamente esa inacción ambiental de las autoridades del municipio las que deberían alertar dentro de casa y decir, miren, o sea, hay que cumplir esto primero para hacer, y no, un silencio cómplice y omisivo es lo que vemos de quienes serán, si es que existen autoridades ambientales locales en Colombia. Bien. Muchas gracias, doctor Bucheli, por haber estado con nosotros. A sus órdenes, un buen día. Declaraciones del ingeniero Franklin Bucheli, gestor ambiental, director del Centro Ecuatoriano de Derecho y Manejo Ambiental.